Reforma y revuelta. La transición neoliberal en Ecuador durante los años 90. A medida que Ecuador dejaba atrás la inestabilidad política de los años 80, marcados por conflictos y dictaduras, el país enfrentaba la necesidad imperante de reformas económicas. La década de los 90 se presentaba como un lienzo sobre el que se podía redibujar el futuro económico del país, y el neoliberalismo se perfilaba como la corriente predominante que guiaría este nuevo capítulo. Las bases del neoliberalismo en Ecuador. El neoliberalismo en Ecuador se inicia formalmente con el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien asumió la presidencia en 1992. Durán Ballén, ingeniero de profesión y político con una visión clara de modernización económica, propuso una serie de reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía, reducir el tamaño del Estado y fomentar la inversión extranjera. Su lema de campaña, "Ni un paso atrás", reflejaba su compromiso con estas reformas, consideradas por muchos como necesarias para la estabilización económica y el crecimiento a largo plazo. Reformas clave y sus impactos. Una de las primeras acciones de Durán Ballén fue la implementación de un ambicioso programa de privatizaciones, que incluía empresas estatales de telecomunicaciones, electricidad y otros servicios públicos. Esta política buscaba no solo reducir el déficit fiscal, sino también mejorar la eficiencia mediante la gestión privada. Paralelamente, se liberalizaron los mercados, eliminando restricciones arancelarias y fomentando el comercio exterior como motor de crecimiento. Sin embargo, estas reformas no estuvieron exentas de controversia. Mientras que algunos sectores experimentaron una modernización y un incremento en la inversión, otros, particularmente los trabajadores y las pequeñas empresas, enfrentaron desafíos significativos. El desempleo inicialmente se incrementó y las disparidades económicas se hicieron más evidentes. La reducción en el gasto público afectó especialmente a los sectores más vulnerables, limitando el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud. La respuesta social y política. La respuesta a estas políticas neoliberales no se hizo esperar. Diversos grupos sociales, incluidos trabajadores, indígenas y sectores de clase media, comenzaron a movilizarse en protestas y paros nacionales. Estas manifestaciones, a menudo lideradas por organizaciones como la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, no solo buscaban revertir algunas de las medidas económicas, sino también exigían una mayor participación política y respeto a los derechos colectivos. El clima de descontento social se reflejó en la política ecuatoriana, donde los sucesivos gobiernos encontraron dificultades para implementar reformas profundas sin enfrentar resistencia. La tensión entre la necesidad de mantener una política económica consistente y la presión social por políticas más inclusivas se convirtió en una constante en la vida política del Ecuador. Legado y reflexión. Hacia finales de la década de los 90 y entrando en el nuevo milenio, el balance de las reformas neoliberales en Ecuador presentaba un cuadro mixto. Si bien el país había logrado ciertos avances en términos de modernización y atracción de inversión extranjera, las cuestiones relativas a la equidad social y la estabilidad laboral permanecían como desafíos pendientes. Las crisis financieras regionales, incluyendo la aguda crisis económica de 1999, que culminaría en la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial en el 2000, demostraban que las reformas económicas no eran una panacea y que el camino hacia un desarrollo sostenible requería un enfoque más holístico y participativo. Este capítulo de la historia de Ecuador no solo refleja los desafíos de implementar políticas neoliberales en un contexto de alta diversidad y desigualdad, sino también destaca la importancia de la gobernanza y la responsabilidad social en el diseño de políticas económicas. Mientras el país continúa navegando por las aguas de la globalización y la integración económica en el siglo XXI, las lecciones de los años 90 siguen siendo relevantes para entender las dinámicas entre economía, política y sociedad. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo.
Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.